Capítulo 12. Evaluación de artículos mediante el marco uniforme. En el capítulo previo profundizamos en cómo funciona el marco uniforme cuando analizamos estudios médicos reales. Aprendimos a revisar paso a paso la pregunta del estudio, la asignación, la valoración del desenlace y la validez de las comparaciones. Vimos ejemplos concretos de sesgo, confusión, enmascaramiento, exactitud y cómo pequeñas fallas metodológicas pueden invalidar todo un estudio. Ese capítulo fue el puente perfecto para llegar a este. Ahora aplicaremos todo el marco a un artículo real. Objetivos del capítulo. Primero, comprender cómo utilizar el marco uniforme para evaluar críticamente un estudio médico real. Segundo, aprender a identificar errores comunes en cada paso del proceso de análisis. Tercero, consolidar tu capacidad para decidir si un artículo es válido, útil y aplicable a tus pacientes. Este capítulo es el corazón práctico de todo el libro. Aquí dejamos la teoría para entrar al campo de batalla real, la crítica de artículos usando el marco uniforme completo. El autor toma un artículo simulado, igual que en el capítulo 1, y lo somete a una crítica integral. La idea es entrenar al lector a ver el estudio como un clínico experimentado, no como un lector pasivo. Vamos paso por paso, tal como el libro enseña. 1. Pregunta del estudio. Siempre es el inicio. ¿Qué quiere responder el artículo? Muchos artículos describen procedimientos, resultados o estadísticas, pero no formulan una pregunta clara. Ejemplo típico en el capítulo. Un estudio que afirma evaluar si un programa de tamizaje mejora la salud general de los soldados, pero en realidad recopila tantos desenlaces distintos que la pregunta se diluye. Aquí el marco uniforme nos obliga a responder. ¿Tiene este estudio una pregunta simple, clínicamente relevante y verificable? Si no hay pregunta clara, ya vamos mal. Pero seguimos, porque así funciona el análisis crítico real. 2. Asignación de los participantes. Este paso es crucial. En el ejemplo del capítulo, se usó autoselección. Quienes quisieron participar en el tamizaje entraron al grupo de estudio, y los demás quedaron como controles. El marco uniforme te obliga a preguntar: ¿hubo aleatorización? ¿Hubo sesgo de selección? Aquí el sesgo es evidente. Los soldados más responsables y saludables probablemente decidieron participar. Eso invalida muchas de las conclusiones posteriores del estudio. Por eso el autor recalca que la asignación es el protector principal contra las conclusiones falsas. 3. Valoración del desenlace. Lo importante no es solo medir, sino medir bien. Muchos artículos miden desenlaces que no responden realmente la pregunta. En el ejemplo, se valoró alcoholismo, diagnósticos médicos, ascensos, infarto de miocardio, cáncer testicular, enfermedad de Hodgkin. Hay un problema claro: cada desenlace requiere una medición distinta, y varias de ellas fueron medidas de forma muy pobre. Por ejemplo, el alcoholismo se midió por autodeclaración. Los diagnósticos se midieron por número de diagnósticos, no por patologías reales. El rendimiento laboral se midió por ascensos, que dependen de miles de factores. El marco uniforme te pide: ¿el desenlace está definido claramente? ¿Es exacto? ¿Es completo? ¿Es independiente del proceso de observación? En este capítulo, la respuesta frecuente es no. 4.
Comparación entre grupos. Incluso con un buen desenlace, hay que comparar correctamente. Ejemplo del capítulo. Se encontró que los soldados del grupo de tamizaje tenían el doble de diagnósticos. Pero esto no significa enfermedad más temprana. Significa que los examinaron más veces. Otros ejemplos. Sin diferencias en infarto. Concluyen que no sirve medir factores de riesgo. Sin diferencias en cáncer testicular. Concluyen que no vale incluirlos en tamizaje. Ambas conclusiones son incorrectas por falta de comprensión del poder estadístico y la rareza de esos desenlaces. Aquí el marco uniforme te guía a evaluar si la comparación es justa, simétrica y clínicamente interpretable. 5. Interpretación válida. Aquí es donde casi todos los estudios fallan. Los autores del estudio simulado convierten sus hallazgos en afirmaciones causales sin justificación. Por ejemplo, los ascensos fueron el doble, por lo tanto, el tamizaje mejora la calidad del trabajo. No tiene sentido. Los ascensos dependen de desempeño, recomendaciones, relaciones, evaluaciones internas, estructura militar. Nada de eso fue controlado. Aquí el marco uniforme exige rigor. ¿Las conclusiones realmente se derivan de los resultados? La respuesta, en este capítulo, suele ser no. 6. Extrapolación a poblaciones externas. La pregunta final del marco uniforme. ¿Podemos aplicar estos resultados a otros grupos? En el estudio del capítulo, todas las conclusiones fueron extrapoladas erróneamente. Se extrapoló a todos los militares. Se extrapoló a población general. Se extrapoló a programas de salud pública. Pero la población estudiada era un grupo muy particular. Hombres jóvenes, en servicio militar, con autoselección al programa. Con seguimiento incompleto. No se puede extrapolar un estudio así. Ejemplos aplicados durante la clase. Para ayudarte a integrar estos conceptos, aquí tienes las aplicaciones más claras del capítulo. Incremento de diagnósticos no es igual a mejor salud. Solo significa más búsqueda, más hallazgos. Alcoholismo autodeclarado. Probablemente los no participantes mintieron más. Sesgo de declaración clásico. Ascensos como desenlace. Un desenlace ridículo para evaluar programas de tamizaje. Cáncer testicular y Hodgkin. Son tan raros que el estudio jamás tuvo poder estadístico para detectar diferencias. No hubo aleatorización, es un sesgo fatal. Nada del estudio puede tomarse como causal. La enseñanza central es esta. El marco uniforme es una herramienta poderosa porque te obliga a ver más allá de los números y centrarte en la lógica del estudio. El capítulo demuestra, con ejemplos claros y errores intencionales, que la mayoría de problemas metodológicos se detectan con disciplina, no con matemáticas avanzadas. Si dominas este marco, puedes leer cualquier artículo médico con claridad, seguridad y criterio clínico sólido. Scientia potentia est. El conocimiento es poder. En lectura crítica, este poder se convierte en protección para tus pacientes. Introducción a la prueba de una prueba. Resumen del capítulo anterior. El capítulo anterior nos llevó al corazón del análisis crítico de artículos clínicos, aplicando el marco uniforme para detectar errores en estudios observacionales.
Revisamos cómo los sesgos pueden infiltrarse en cada fase del estudio, desde la asignación hasta la extrapolación. También observamos cómo una conclusión aparentemente sólida puede derrumbarse si la medida del desenlace es inadecuada, si existe seguimiento incompleto o si el proceso de observación modifica el comportamiento de los participantes. Para los residentes de oncología, esta lógica es vital. Evaluar si un estudio sobre un nuevo biomarcador, un PET de alta sensibilidad o un esquema terapéutico detecta enfermedad residual mínima depende directamente de saber si el diseño del estudio es confiable. El capítulo 12 nos enseñó a aplicar el marco uniforme como si fuese un checklist clínico. Ahora, en este capítulo, comenzamos la segunda parte del libro, Aprender a evaluar pruebas diagnósticas con el mismo rigor. Objetivos del capítulo. Primero, comprender por qué evaluar una prueba diagnóstica requiere un pensamiento distinto al de evaluar un estudio de intervención. Segundo, reconocer los elementos centrales que definen la validez de una prueba: sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Tercero, aplicar esta lógica a ejemplos clínicos de oncología, aprendiendo a interpretar correctamente resultados de biomarcadores, imágenes y pruebas moleculares. Desarrollo. Cuando un residente piensa en pruebas diagnósticas, suele pensar en exámenes como el PET/CT, inmunohistoquímica, paneles moleculares o marcadores como K125, AFP, CA o PSA. Sin embargo, desde el punto de vista de la epidemiología clínica, una prueba diagnóstica es simplemente una herramienta diseñada para clasificar correctamente a los pacientes en dos categorías: los que tienen la enfermedad y los que no la tienen. Esta definición casi parece demasiado simple, pero es exactamente el punto. Antes de evaluar si la prueba es útil, necesitamos medir si funciona bien. Y aquí aparece la verdadera esencia del capítulo. Una prueba diagnóstica jamás se evalúa por su tecnología, sino por su capacidad de clasificar correctamente. Un PET/CT de 18F, FDG puede verse moderno, brillante y costoso, pero si no detecta metástasis hepáticas pequeñas en cáncer gástrico o si muestra captaciones falsas positivas en ganglios reactivos, entonces su apariencia no garantiza su utilidad clínica. El libro explica que en esta segunda parte ya no analizamos exposición-desenlace, sino prueba-clasificación correcta. En oncología, esta idea es fundamental. Por ejemplo, cuando el residente interpreta un K125 elevado en una paciente con cáncer de ovario en seguimiento, la pregunta no es solo ¿está alto?, sino ¿es esta prueba capaz de detectar recurrencia temprana? ¿Qué porcentaje de verdaderos positivos tiene? ¿Cuántos falsos positivos genera? El libro plantea que una prueba diagnóstica se evalúa con la misma disciplina que un estudio clínico: preguntas claras, marco uniforme y análisis crítico. Aunque el capítulo no presenta formalmente las fórmulas hasta los capítulos siguientes, introduce el espíritu del análisis: ninguna prueba debe utilizarse sin haber sido probada previamente. Por eso el título del capítulo es tan literal: Introducción a la prueba de una prueba. Imagina que un laboratorio te presenta una nueva prueba molecular que supuestamente detecta mutaciones de resistencia en cáncer de pulmón en sangre periférica. Suena atractivo, pero ¿cómo la evaluamos? El primer paso no es preguntar cuántas mutaciones detecta, sino compararla contra un estándar de oro. En oncología, el estándar de oro para mutaciones sigue siendo la biopsia tisular. Es imperfecta, pero es la referencia. Así, para evaluar la nueva prueba, necesitamos dos grupos: pacientes con mutación confirmada en tejido, pacientes sin la mutación confirmada en tejido. Y luego observar que también la prueba de sangre clasifica a cada paciente. El libro insiste en que este proceso es equivalente a una sala clínica.
Así como evaluamos si un síntoma es confiable para diagnosticar una enfermedad, evaluamos si una prueba es confiable para clasificarla. En oncología lo vemos todo el tiempo. Por ejemplo, el PET para detectar recidiva, la mamografía para detectar microcalcificaciones sospechosas, el PSA para tamizaje, la alfa-fetoproteína para controlar hepatocarcinoma. Todas tienen limitaciones. Y esas limitaciones deben conocerse antes de aplicarse, para evitar daño clínico o decisiones equivocadas. Ahora, el libro menciona un aspecto clave: la validez de una prueba no garantiza su utilidad clínica. Esto es crucial para residentes de oncología. La sensibilidad y especificidad te dicen cuán bien funciona. Pero la utilidad clínica depende de prevalencia de la enfermedad, probabilidad previa, impacto de un falso positivo o falso negativo. Por ejemplo, la prueba del PSA tiene buena sensibilidad, pero genera muchos falsos positivos, lo que lleva a biopsias innecesarias. En contraste, un PET en cáncer de pulmón tiene alta sensibilidad para enfermedad metastásica, pero puede tener falsos positivos por inflamación o granulomas. El capítulo explica que, para entender una prueba, primero hay que desmenuzar su lógica estadística y después integrar esa lógica al escenario clínico. Así como un buen oncólogo nunca inicia un esquema de quimioterapia sin entender la evidencia detrás, tampoco debe usar una prueba diagnóstica sin comprender sus limitaciones estadísticas. Para comprender correctamente esta segunda parte del libro, debemos visualizar cada prueba diagnóstica como si fuera un miembro más del equipo clínico. No importa si es un PET, un biomarcador, un estudio molecular o una prueba barata de tamizaje. Lo que importa es si cumple su función. Y su función es la más sencilla y la más exigente al mismo tiempo: clasificar con exactitud. Aquí el capítulo introduce una observación importante: la manera en que juzgamos una prueba es muy distinta a cómo juzgamos un tratamiento. Con un tratamiento, buscamos diferencias en desenlaces clínicos. Con una prueba, buscamos diferencias en verdades ya establecidas. En los tratamientos, la incertidumbre está antes del resultado. En las pruebas diagnósticas, la verdad ya existe, solo que aún no la vemos. Por eso, para evaluar una prueba necesitamos tener un estándar de comparación. Este estándar puede ser otro estudio, una biopsia, una prueba confirmatoria o incluso un procedimiento quirúrgico. El libro insiste: ninguna prueba puede evaluarse correctamente sin un estándar de oro, incluso si ese estándar no es perfecto. En oncología, esto se ve a diario. Por ejemplo, la biopsia es el estándar de oro para diagnosticar cáncer. El PET es útil, pero nunca diagnostica por sí solo. La inmunohistoquímica confirma expresión proteica. La secuenciación detecta mutaciones, pero se compara contra tejido. El estándar de oro no siempre es perfecto, pero es nuestro punto de referencia. Ahora, el capítulo explica que hay un error muy común entre clínicos jóvenes: creer que una prueba con buena sensibilidad es auténticamente útil. Pero la sensibilidad por sí sola no toma decisiones. Lo mismo pasa con la especificidad. Ambas deben entenderse dentro del contexto clínico. El libro abre esta sección diciendo que antes de hablar de sensibilidad, especificidad y valores predictivos, debemos hacer un cambio conceptual profundo: la prueba no es el diagnóstico, la prueba ayuda al diagnóstico. Un residente puede tener el PET más sofisticado del mundo y aún así equivocarse si lo interpreta fuera del contexto clínico. En oncología, esto se ve en ejemplos como:
Un ganglio inflamado con alta captación FDG en un paciente con cáncer de pulmón. El PET parece positivo, pero el ganglio no es metastásico. Un K19A9 elevado en un paciente con colestasis. La prueba parece alarmante, pero el diagnóstico no es cáncer pancreático. Un CA moderadamente elevado en un fumador crónico sin recurrencia. Aquí vemos cómo la interpretación clínica es tan importante como la prueba misma. Recordatorio para los oyentes. Cámara y residentes, si este contenido les está ayudando a pensar la estadística desde la práctica clínica real, recuerden suscribirse al canal y compartirlo con sus colegas. Así podremos seguir creando contenido de alto valor clínico. Continuación del desarrollo. Volviendo al capítulo, el libro explica que para que una prueba diagnóstica sea útil no debe solo clasificar correctamente, sino hacerlo consistentemente. Aquí surge el concepto de reproducibilidad, que es la capacidad de una prueba para generar los mismos resultados cuando se realiza repetidas veces bajo condiciones similares. La reproducibilidad es crítica en estudios moleculares. Si un panel molecular reporta una mutación CRAS hoy y mañana no, entonces no se puede confiar en él, sin importar cuánta sensibilidad prometa en su brochure. El libro menciona que las pruebas deben juzgarse tanto por su validez como por su confiabilidad. En términos clínicos, validez igual a que tan cerca está del valor verdadero. Confiabilidad igual a que tan consistente es. El capítulo también insiste en una idea fundamental: una prueba puede ser altamente confiable, pero no válida. Esto se ve en ejemplos como un test que siempre marca positivo en pacientes obesos aunque no tengan la enfermedad. Un equipo de laboratorio mal calibrado que siempre reporta el mismo error exacto. En oncología, un ejemplo clásico es el K125. Puede ser súper consistente midiendo su propio nivel, pero no es válido como prueba de tamizaje poblacional. La consistencia no garantiza exactitud, y la exactitud no garantiza utilidad. El capítulo 13 también introduce un aspecto crítico para los residentes: la distinción entre una prueba diagnóstica y una prueba pronóstica. Una prueba diagnóstica clasifica en enfermedad presente versus ausente. Una prueba pronóstica predice la evolución futura. En oncología, esto es esencial. El PET es diagnóstico. El Oncotype DX es pronóstico. Ambas pueden ser valiosas, pero responden preguntas distintas. Finalmente, el capítulo recuerda que para evaluar correctamente una prueba diagnóstica necesitamos no solo seguir definiciones y fórmulas, sino interpretar críticamente la forma en que fueron obtenidos los datos. En esta última parte del capítulo, el libro nos prepara para entender el corazón de la parte 2, cómo se evalúa científicamente una prueba diagnóstica, y por qué este análisis es tan distinto al análisis de un estudio de intervención. Aquí aparece un elemento metodológico crucial: la construcción correcta de la tabla 2x2, que será la base de todo el análisis estadístico de las pruebas. La tabla 2x2 clasifica a los pacientes no según el resultado de la prueba, sino según la realidad de su condición. Es decir, de un lado colocamos la verdad objetiva del paciente según el estándar de oro. Del otro, el resultado de la prueba en evaluación. Esto genera las 4 combinaciones clásicas. Verdaderos positivos, VP. Pacientes que sí tienen la enfermedad según el estándar de oro y la prueba los identifica correctamente. Falsos positivos, FP. Pacientes que no tienen la enfermedad, pero la prueba dice que sí. Verdaderos negativos, VN. Pacientes sin la enfermedad y que la prueba clasifica correctamente como sanos.
falsos negativos, FN. Pacientes que sí tienen la enfermedad, pero la prueba no los detecta. Esta estructura es la piedra angular del análisis diagnóstico. En oncología este marco es cotidiano. Por ejemplo, en cáncer de mama. Si la mamografía detecta microcalcificaciones sospechosas en una paciente que sí tiene carcinoma ductal in situ en la biopsia, eso es un verdadero positivo. Si el PET muestra alta captación en un ganglio que no es metastásico, eso es un falso positivo. Si el K125 está normal en una paciente con recurrencia confirmada, eso es un falso negativo. Si el panel molecular identifica una mutación BRCA que sí está confirmada en tejido, eso es un verdadero positivo. Lo importante es que la tabla 2x2 permite medir el rendimiento real de la prueba, independientemente de su complejidad tecnológica. Sensibilidad y especificidad, un anticipo. El capítulo 13 no entra todavía en las fórmulas, eso viene en los siguientes capítulos, pero sí nos prepara mentalmente para entenderlas. La idea central es la siguiente. Sensibilidad igual a proporción de verdaderos positivos entre todos los pacientes con la enfermedad. Especificidad igual a proporción de verdaderos negativos entre todos los pacientes sin la enfermedad. Aunque aún no desarrollamos las matemáticas, el libro enfatiza algo clave: una prueba altamente sensible minimiza falsos negativos, una prueba altamente específica minimiza falsos positivos. Y luego nos dice algo fundamental: ninguna prueba tiene ambas al 100%. Por eso en oncología a veces ocupamos pruebas combinadas. Un ejemplo clásico. La mamografía es buena para tamizaje, pero no perfecta. El ultrasonido ayuda a caracterizar lesiones densas. La resonancia magnética se reserva para casos especiales o alto riesgo. Cada una tiene diferente sensibilidad y especificidad dependiendo del escenario clínico. El residente debe aprender que la elección de una prueba no solo depende de su tecnología, sino del saldo entre sus limitaciones y la prevalencia de la enfermedad en el paciente que está frente a él. Valores predictivos, un vistazo hacia adelante. Otra idea clave que el capítulo menciona, sin desarrollarla todavía, es que la utilidad clínica de una prueba no depende únicamente de su sensibilidad y especificidad, sino también de la probabilidad previa de enfermedad, es decir, de la prevalencia. Esto lleva a los conceptos de valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Un PET puede ser muy sensible, pero su probabilidad de detectar enfermedad verdadera depende de cuán probable era esa enfermedad antes de hacer el estudio. En oncología, un falso positivo puede llevar a biopsias innecesarias, ansiedad extrema y tratamientos evitables. Por eso, el libro prepara al lector para entender que la interpretación de una prueba es inseparable del contexto clínico. Un ejemplo aplicado para residentes de oncología. Imagina este caso, Kamrad. Una mujer de 45 años, asintomática, sin factores de riesgo importantes, se realiza una mamografía de tamizaje y encuentra una microcalcificación dudosa. La pregunta no es simplemente, ¿la mamografía es buena? La pregunta correcta es, ¿qué tan confiable es esta mamografía para clasificar correctamente una microcalcificación en una mujer de bajo riesgo? La sensibilidad y especificidad de la mamografía son útiles, sí, pero los valores predictivos cambian dramáticamente dependiendo del riesgo basal. Este tipo de razonamiento es lo que el capítulo 13 busca que el residente internalice antes de entrar a los capítulos más matemáticos. El libro quiere que el lector entienda primero el concepto, el por qué, antes de memorizar las fórmulas. Cierre del capítulo. En resumen, el capítulo 13 nos pide hacer un cambio de mentalidad,
dejar de pensar en pruebas como herramientas absolutas y comenzar a evaluarlas como instrumentos sujetos a error, sesgo, variabilidad y contexto clínico. Aquí comienzan los cimientos para todo el análisis que vendrá: sensibilidad, especificidad, valores predictivos, prevalencia, razones de verosimilitud y curvas ROC. Pero el mensaje esencial es simple y poderoso. Una prueba no es buena o mala por sí misma, es buena si clasifica correctamente a los pacientes de acuerdo con la clínica real. Sentencia en latín. Veritas non semper clamat, sed semper manet. La verdad no siempre grita, pero siempre permanece. Capítulo 14. Variabilidad de una prueba. En el capítulo previo revisamos cómo interpretar una prueba diagnóstica desde el punto de vista de la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo, destacando cómo estos parámetros dependen siempre de la prevalencia de la enfermedad y de la calidad del estándar de oro utilizado. También discutimos cómo la curva ROC y el área bajo la curva permiten comparar pruebas diagnósticas y elegir puntos de corte adecuados. Y finalmente, aplicamos todo esto a oncología, con ejemplos como el K125 en cáncer de ovario, el antígeno prostático específico en cáncer de próstata y la utilización de PET-CT en enfermedades metastásicas. Hoy avanzamos hacia un elemento crítico que afecta todo lo anterior: la variabilidad de una prueba diagnóstica. Objetivos del capítulo. Primero, comprender cómo y por qué una prueba diagnóstica puede arrojar resultados diferentes aun cuando sea aplicada al mismo paciente. Segundo, distinguir entre variabilidad biológica, variabilidad del instrumento y variabilidad del observador, y cómo cada una afecta la interpretación clínica. Tercero, aplicar estos conceptos a situaciones reales en oncología, especialmente en marcadores tumorales, lectura de imágenes y pruebas genómicas. Imaginemos que estamos en una clase en vivo. Levanto un tubo con una muestra de sangre y pregunto: si yo le hago el mismo examen 2 veces a esta misma muestra, ¿espera que el resultado sea idéntico? La mayoría diría que sí. Pero en realidad, casi nunca lo es. Las pruebas diagnósticas tienen variabilidad. A veces poca, a veces mucha. Y esta variabilidad puede cambiar completamente el significado clínico del resultado. Aquí el libro enfatiza 3 fuentes principales de variabilidad: la variabilidad biológica, la variabilidad de la prueba o instrumento, y la variabilidad del observador. Avancemos con calma. 1. Variabilidad biológica. Este tipo de variabilidad surge del propio organismo. Por ejemplo, la concentración de glucosa cambia cada minuto. La presión arterial cambia con el estrés, el dolor o el reposo. En oncología, lo vemos todo el tiempo. El K125 puede variar por inflamación pélvica o incluso por menstruación. El antígeno carcinoembrionario puede subir ligeramente en fumadores. La alfa-fetoproteína cambia en horas en pacientes con hepatocarcinoma. Un ejemplo aplicado. Un paciente con cáncer gástrico tiene un antígeno carcinoembrionario de 7 nanogramos por mililitro hoy. Mañana puede ser 6.3 o 7.8 sin que haya progresión real. Es solo variabilidad natural. Esto se vuelve crítico cuando usamos marcadores para evaluar respuesta. Por eso las guías NCCN insisten en ver tendencias, no números aislados. 2. Variabilidad del instrumento. Esta variabilidad
depende de la calibración del aparato, la pureza de los reactivos, la temperatura, el técnico que lo maneja y los algoritmos internos del equipo. Ejemplo clásico del libro. Dos laboratorios miden el mismo electrolito y obtienen valores ligeramente distintos. No porque uno esté mal, sino porque cada uno tiene diferencias sistemáticas. Ahora un ejemplo en oncología. El HER2 por inmunohistoquímica puede dar una cruz, 2 cruces y 3 cruces, dependiendo de anticuerpo utilizado, técnica de fijación, tiempo entre biopsia y fijación, y de la experiencia del patólogo. Esto es tan importante que la Asociación Americana de Oncología y la Americana de Patólogos crearon criterios estrictos para estandarizarlo, porque pequeñas variaciones podrían cambiar un tratamiento entero, como indicar trastuzumab o no. 3. Variabilidad del observador. Aquí viene la parte más humana del error diagnóstico. Dos radiólogos pueden ver la misma tomografía y estimar tamaños diferentes de una metástasis hepática. Dos patólogos pueden clasificar distinto un grado histológico. Dos médicos pueden interpretar diferente un ganglio borderline en PET-CT. Por ejemplo, un residente de primer año mide una lesión pulmonar en TAC y reporta 12 milímetros. Un jefe la mide y obtiene 15 milímetros. La diferencia es de 3 milímetros, pero eso puede convertir una enfermedad estable en escala RECIST-progresión. Por eso RECIST recomienda siempre un mismo evaluador, un mismo software de medición, mismo plano axial, mismo grosor de corte, medición en el eje largo máximo. Todo esto para reducir variabilidad del observador. Ejemplos clínicos aplicados a oncología. Ejemplo 1. PET-CT en linfoma. Una leve captación en un ganglio puede clasificarse como de Auville 3 o 4 dependiendo del observador. Un cambio de categoría podría implicar continuar R-CHOP o cambiar a otro esquema de quimioterapia o salvamento. La variabilidad aquí puede modificar completamente el plan. Ejemplo 2. PD-L1 en cáncer de pulmón. El PD-L1 es famoso por su variabilidad, que puede ocurrir por variabilidad de anticuerpo, variabilidad de técnica, variabilidad del patólogo, o variabilidad de la propia biología del tumor. Esta variabilidad puede hacer que un paciente pase de elegible a no elegible para pembrolizumab monoterapia. Ejemplo 3. Hemoglobina antes de quimioterapia. Un paciente puede tener hemoglobina de 10.2 hoy y 9.4 mañana sin sangrado ni progresión. Variabilidad biológica más técnica es igual a cambios pequeños que no significan nada clínico. ¿Cómo afecta la variabilidad al diagnóstico? La variabilidad puede cambiar la interpretación de un punto de corte, crear falsos positivos o falsos negativos, simular progresión o respuesta, modificar la toma de decisiones clínicas, influir en la estadificación, y por último afectar criterios de inclusión en ensayos clínicos. Ejemplo: un Ki-67 que cambia de 18% a 27% puede convertir un tumor luminal A luminal B, alterando todo el manejo. ¿Cómo reducir la variabilidad en la práctica clínica? Utilizar siempre el mismo laboratorio. Tomar las muestras a la misma hora del día. Preferir mediciones seriadas, no valores aislados. Describir claramente el método. Tipo de anticuerpo. Técnica. Instrumento. Mantener entrenamiento constante de observadores.
Validar pruebas nuevas contra estándar de oro. Repetir la prueba ante resultados discordantes. En oncología, correlacionar siempre con clínica e imágenes. Ejemplo aplicado del libro. El libro describe cómo una prueba repetida múltiples veces puede arrojar valores distintos y, ¿por qué? Debemos entender esa variabilidad antes de interpretar resultados. Trasladado a oncología, es exactamente lo que sucede cuando repetimos. K19-9 en cáncer de páncreas. LDH en linfomas. Beta-2 microglobulina en mieloma. Dímero D en sospecha de trombosis asociada a cáncer. No podemos tomar decisiones sobre un solo punto. Necesitamos tendencia, contexto clínico y correlación médica. Variation non est semper error. La variación no siempre es un error, a veces solo es parte natural de la medicina. Capítulo 15. El intervalo de lo normal. En el capítulo 14 analizamos la variabilidad inherente a toda prueba diagnóstica. Vimos cómo, incluso con técnicas estandarizadas, factores como el observador, el instrumento y las condiciones de medición modifican los resultados. También discutimos la diferencia entre variabilidad aleatoria y sistemática, y cómo ésta afecta la confiabilidad de los resultados. Revisamos ejemplos clínicos, donde dos pruebas realizadas en el mismo paciente pueden no concordar por razones que van más allá de la enfermedad misma, como ocurre en oncología con biomarcadores marginales o con mediciones borderline de antígenos tumorales. Finalmente, analizamos cómo los clínicos deben interpretar los datos reconociendo que ninguna medición es perfecta y que toda lectura está rodeada de una zona de incertidumbre. Objetivos del capítulo. Primero, comprender cómo se define el intervalo de lo normal a partir de una distribución poblacional y por qué es fundamental para interpretar pruebas clínicas. Segundo, analizar cómo el intervalo normal puede variar entre poblaciones, laboratorios, equipos y contextos clínicos, afectando diagnósticos y decisiones terapéuticas. Tercero, aplicar el concepto del intervalo normal a situaciones clínicas reales, especialmente en oncología, donde la interpretación cuantitativa de biomarcadores y resultados de laboratorio puede alterar el manejo terapéutico. Ahora, imagina que estás frente a un paciente con cáncer gástrico en vigilancia. El K19-9 aparece ligeramente elevado, pero el paciente está asintomático. ¿Qué significa ese valor? ¿Es un verdadero cambio o simplemente variación biológica? Ese dilema clínico es exactamente el corazón de este capítulo, entender cómo se define lo normal y qué implica cuando un resultado se mueve unos puntos hacia arriba o hacia abajo. Comencemos con la idea central del capítulo, el intervalo de referencia. Lo normal se define estadísticamente, no clínicamente. Y eso ya introduce un reto, porque la estadística no siempre se lleva bien con la realidad clínica. El libro recuerda que la mayor parte de los parámetros fisiológicos siguen una distribución normal o casi normal. Si graficamos los valores de glucosa, creatinina o sodio de miles de pacientes sanos, obtenemos la clásica curva en forma de campana. A partir de esa distribución, se define lo normal como la región que contiene el 95% central de los valores. Es decir, dos desviaciones estándar alrededor de la media. Aquí aparece una verdad incómoda. Si utilizas este criterio, el 5% de las personas sanas siempre aparecerán anormales, por definición. Ejemplo clínico aplicado a oncología. Imagina el marcador SEA en pacientes fumadores. Muchos de ellos tienen valores persistentemente elevados pero sin cáncer.
forman parte del 5% que cae fuera de la curva aún estando sanos. Ahora, un ejemplo del libro. El autor menciona como una prueba simple, como la medición de sodio, muestra que algunas personas sanas salen fuera del intervalo normal aunque no exista ninguna enfermedad. Esto nos enseña que una prueba no puede interpretarse sin contexto. El problema se hace evidente cuando repetimos pruebas. Si una prueba tiene cierta variabilidad, una persona puede estar hoy dentro del rango normal y mañana fuera. Y esto no implica un cambio real en su fisiología. En oncología lo vemos todo el tiempo con K125 en cáncer de ovario. Una variación mínima puede provocar ansiedad innecesaria si no entendemos que existe un margen natural de oscilación. Aquí introducimos un concepto clave. Una prueba no distingue perfectamente a sanos de enfermos. La curva del libro lo dice muy bien. Las distribuciones de valores se superponen. Esto quiere decir que un valor normal no descarta enfermedad y un valor anormal no la confirma. En oncología es clarísimo con PSA en cáncer de próstata. Puedes tener PSA normal y aún así tener cáncer clínicamente significativo. Y puedes tener PSA elevado y no tener cáncer. Si este contenido te está ayudando a mejorar tu criterio clínico y tu análisis estadístico, recuerda dar like y suscribirte al canal de Grupo Ángeles. Así seguimos creciendo juntos en la formación de los residentes de oncología médica. Continuemos profundizando en el concepto del intervalo normal. Uno de los puntos más importantes del capítulo es que el valor normal no es una línea rígida sino un rango probabilístico. El libro lo explica con la metáfora del corte arbitrario. Cuando fijamos un límite como 140 mg/diagonal/dl para la glucosa, estamos trazando una línea sobre un continuo. Y esa línea puede cambiar dependiendo del laboratorio, del método de medición, de la población o incluso del contexto clínico. Ejemplo aplicado a oncología. En pacientes con cáncer hepático, el AFP puede estar en el límite alto durante meses sin que exista progresión tumoral. Pero en pacientes con cirrosis de otra etiología, ese mismo valor puede ser completamente normal para su biología basal. Entonces, ¿qué es realmente anormal? Depende de la población de referencia y del contexto clínico del paciente. El libro introduce otro aspecto crucial, la superposición de curvas. Si graficamos los valores normales y los valores de pacientes con enfermedad, las curvas no están completamente separadas. Hay una región intermedia donde ambos grupos coinciden. Esto explica por qué ninguna prueba es perfecta. Y también explica por qué en oncología siempre combinamos resultados, tomografía, marcadores, clínica, biopsia, PET, laboratorio. Un solo resultado raramente decide el diagnóstico. Veamos un ejemplo numérico del libro. Supongamos una prueba donde la distribución normal, sin enfermedad, tiene una media de 100 y una desviación estándar de 10. Entonces, el intervalo normal sería 80 a 120. Ahora, imaginemos que la distribución de los enfermos tiene una media de 130 y la misma desviación estándar. Aunque el valor promedio sea más alto, existe superposición. Algunas personas sanas tendrán valores altos, y algunas enfermas valores bajos. Por lo tanto, ajustar un punto de corte es siempre una decisión clínica, no puramente estadística. Ejemplo aplicado a oncología. Consideremos el uso del biomarcador LDH en linfoma o melanoma.
La LDH puede estar elevada en enfermedad agresiva, pero también aumenta con hemólisis, ejercicio, insuficiencia hepática o incluso estrés fisiológico. Aquí también las curvas se superponen. La LDH no distingue perfectamente enfermo de sano, pero ayuda a estratificar riesgo cuando se interpreta junto a la clínica. Ahora llegamos a uno de los conceptos más valiosos del capítulo: la importancia de la variabilidad intraindividual. El libro explica cómo cada persona tiene su propio set point fisiológico. Por ejemplo, un paciente puede tener una creatinina normal de 0.7 miligramos por decilitro, mientras que otro paciente sano tiene 1.1 miligramos por decilitros de manera habitual. Ambos están sanos, pero sus valores basales difieren. En oncología lo vemos claramente en el seguimiento de K125. Una paciente puede tener un K125 basal de 9 y otra de 25, estando ambas en remisión completa. Por eso, Camrad, el cambio respecto al valor individual importa tanto como el valor absoluto. Si una paciente pasa de un K125 de 10 a 20, eso es una duplicación, aunque siga dentro del rango normal. Y ese cambio puede ser clínicamente más relevante que una paciente cuyo valor pasó de 24 a 26. Este es uno de los mensajes más finos del libro. La dirección del cambio y la velocidad del cambio pueden importar más que un número aislado. Ahora hablemos de la diferencia entre rango normal estadístico y rango clínico aceptable. El libro señala que el intervalo estadístico no siempre coincide con la definición clínica de normalidad. Por ejemplo, un paciente con anemia leve puede tener hemoglobina dentro del intervalo estadístico normal, pero clínicamente puede presentar síntomas importantes si su valor bajó desde su nivel basal. En oncología sucede lo mismo con la función renal previa a quimioterapia. Una creatinina de 1.2 mg/dl puede estar dentro del rango normal del laboratorio, pero si el paciente tenía basales de 0.7, significa una reducción significativa de filtrado glomerular que modifica la dosis de carboplatino. Para cerrar esta parte, retomemos un ejemplo del libro, el paciente con colesterol. Una persona cuyo colesterol sube progresivamente dentro del rango normal requerirá intervención antes de caer en el rango anormal. Esto refleja que la medicina real no funciona con cortes rígidos, sino con tendencias y con contexto clínico. Continuemos con la última sección del capítulo. Ahora que comprendemos cómo se define el intervalo normal, cómo se comporta dentro de una población, y cómo varía dentro de un mismo individuo, pasemos a analizar por qué el concepto de normalidad no es absoluto, sino una herramienta estadística que debemos usar con cuidado clínico. Lo normal no significa sano, y lo anormal no significa enfermo. El libro enfatiza algo que todos en oncología hemos aprendido por experiencia. Los valores de laboratorio no son diagnósticos en sí mismos. Puedes tener un marcador tumoral normal en presencia de enfermedad avanzada o un marcador elevado en un paciente completamente sano. Ejemplo real. En cáncer de pulmón, el CA puede ser normal incluso con metástasis, mientras que un fumador sano puede tener un CA persistentemente elevado. Esta es exactamente la razón por la que el libro insiste en que ningún valor puede interpretarse sin contexto, sin tendencia y sin correlación clínica. Un ejemplo numérico ilustrativo del libro. El capítulo describe un ejemplo clásico. En una prueba con distribución normal, 95% de las personas sanas caerán dentro del intervalo normal, pero 5% caerán fuera. Esto significa que, de cada 100 resultados anormales, hasta 5 pueden estar totalmente sanos.
Y al revés, una parte de las personas con enfermedad estarán dentro de lo normal, porque la curva se superpone con la distribución de los sanos. Esta superposición es una de las ideas más poderosas del capítulo. Aplicación a oncología, intervalos normales engañosos. En el manejo oncológico esto ocurre a menudo. Un ejemplo muy frecuente. El valor normal del TSH en un paciente bajo inhibidores de checkpoint. Un paciente puede caer dentro del intervalo normal, pero si ha aumentado desde 1 hasta 4.2. Está en el límite alto y puede ser un signo temprano de hipotiroidismo subclínico inducido por inmunoterapia. Otro ejemplo. En tumores neuroendocrinos, la cromogranina A puede estar normal, pero ir subiendo progresivamente, indicando recurrencia antes de alcanzar valores anormales. Estos casos muestran el mensaje esencial. El cambio dinámico importa más que un número aislado. Las trampas del punto de corte. El libro explica que los puntos de corte son arbitrarios, aunque basados en estadísticas de población. Si un laboratorio define la normalidad del sodio entre 135 y 145, un resultado de 134 puede interpretarse como leve hiponatremia. Pero si el laboratorio usa 133 a 146, ese mismo paciente sería considerado normal. Esto también ocurre con biomarcadores oncológicos. Por ejemplo, las trampas del punto de corte. El libro explica que los puntos de corte son arbitrarios, aunque basados en estadísticas de población. Si un laboratorio define la normalidad del sodio entre 135 y 145, un resultado de 134 puede interpretarse como leve hiponatremia. Pero si el laboratorio usa 133 a 146, ese mismo paciente sería considerado normal. Esto también ocurre con biomarcadores oncológicos. Por ejemplo, el límite normal para K19 a 9 puede variar entre laboratorios. Y todavía más relevante, un 10% de la población es Lewis A negativa y no produce K19 a 9, por lo que incluso con enfermedad avanzada, sus valores pueden ser cero. Este capítulo nos recuerda que la normalidad depende del método, del laboratorio, del equipo y del contexto biológico del paciente. La medicina individualizada empieza aquí. Una de las conclusiones más elegantes del capítulo es que la interpretación de lo normal es el primer paso hacia la medicina personalizada. Porque cada paciente tiene su propia línea basal, su propia variabilidad, su propia fisiología. El clínico que domina este concepto puede detectar cambios antes que cualquier algoritmo, antes de que los valores crucen umbrales rígidos y antes de que la enfermedad se vuelva clínica. Ese es el arte de la medicina combinada con la ciencia estadística. Este capítulo no termina sin su herramienta estadística clave. La técnica más adecuada para el análisis del intervalo de normalidad es la estimación de la distribución y el cálculo del intervalo de referencia, particularmente mediante media y desviación estándar, percentiles 2.5 y 97.5 cuando la distribución no es normal, curvas de densidad y superposición de poblaciones, intervalos de confianza para la media y para los percentiles. Estas herramientas permiten evaluar la dispersión de los datos, cuantificar la incertidumbre y estimar qué tan probable es que un valor sea verdadero o resultado de la variabilidad. En oncología, esto es fundamental al interpretar marcadores tumorales,
parámetros hematológicos previos a quimioterapia, función renal para calcular el área bajo la curva de carboplatino y variaciones en pruebas hepáticas durante inmunoterapia. El intervalo de lo normal no es una caja rígida, sino una guía estadística llena de matices. Comprenderlo permite interpretar con precisión las variaciones fisiológicas de un paciente y distinguir entre ruido y señal clínica. Y en oncología, donde una elevación mínima puede cambiar conductas terapéuticas, este conocimiento es esencial para evitar sobrediagnósticos y para identificar cambios reales en el momento correcto. Indubio, mensura iterare. En caso de duda, repite la medición.